nuestro hermano Rolando tiene el estudio de esta tarde sobre el libro de los Filipenses. Muy buenas tardes y bendiciones de nuestro Padre Celestial para todos. Tanto los hermanos que estamos aquí como aquellos que nos acompañan en este momento en vivo, como todas las personas, hermanos o amigos que se conecten posteriormente para darle seguimiento a estos estudios. Que la palabra de Dios sea la que fructifique en sus corazones. Amados, vamos a, como dijo el hermano, retomar nuestro estudio de la epístola a los Filipenses. Estamos ya en el 4º capítulo de este libro, ya finalizando prácticamente el análisis que hemos llevado de cada una de las palabras, frases, secciones que el apóstol Pablo desarrolló en esta carta. Y hoy vamos a entrar a una sección que va en el capítulo 4, desde el versículo 4 hasta el versículo 13, y que hemos titulado Varias exhortaciones y bendiciones. Vamos a leer estos textos, por favor, ojalá un versículo cada uno, para que empecemos participando todos o la mayoría. 4 al 13, un versículo cada uno, por favor. Va a terminar en un texto muy reconocido por todos nosotros, también muy torcido, porque se aplica en cosas donde no aplica. 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la persona antes de salir bajo una tormenta donde no sabe si le va a caer un rayo, pero no importa, voy porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero se refería a eso, a la garantía de que no le va a caer el rayo, a la garantía de que va a poder terminar el turno cuando el cansancio y el dolor en el cuerpo dicen que ya no puede más. Lo veremos, y no creo que hoy. Pero leamos, por favor, 4 al 13, un versículo cada uno. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis famosos, sino sea conocida vuestra bendición delante de Dios en toda oración, ruego, con acción de gracias. La paz de Dios que sobrepasa a todo ¿entendimiento? guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, sea en duda alguna, si algo digno de alabanza en esto pensad. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor, en que ya al fin habéis redimido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y con todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Pero luego veremos qué, ¿no? Una de las cualidades más sorprendentes de la Biblia es su capacidad para presentar grandes verdades en declaraciones que son tan breves y directas que son fáciles o deberían ser fáciles de recordar para toda la vida. Esta cualidad es especialmente característica de un libro que le encanta a nuestro hermano Juan. Ya lo he dicho en varias ocasiones, así que seguramente algún otro ya me lo podrá decir, aparte de la hermana Ashley, que seguro lo sabe, que conversa mucho con el hermano. Pero ¿alguien más recuerda cuál es el libro favorito del hermano Juan? Uno de los libros que el hermano más cita, más lee de la Biblia. Proverbios. Gracias, hermana. Esta cualidad, decía, es especialmente evidente en ese libro, donde algunos de los principios más profundos de una vida piadosa se expresan generalmente en una sola frase.
esta misma característica se ve en otras partes de las Escrituras, sobre todo en lo que tiene que ver con las descripciones históricas. La misma tendencia a presentar verdades en declaraciones breves y fáciles de recordar, por dicha para nosotros en este estudio, también se encuentra en la epístola a los Filipenses, y es especialmente evidente en este texto 4 al 13. Este pasaje en el capítulo 4 se divide en 3 divisiones principales. Los versículos 4 al 7 hablan acerca de las actitudes y acciones que deben caracterizar la vida de todo cristiano. Actitudes y acciones. Los versículos 8 y 9 hablan sobre cómo desarrollar estas actitudes. Y finalmente, los versículos 10 al 13 demuestran cómo estas actitudes pueden ser utilizadas para vivir una vida feliz y exitosa, incluso en medio de la adversidad. Vamos a la primera de estas secciones, la sección 1, que va del versículo 4 al versículo 7, y tenemos allí la porción de la Escritura. En el versículo 4, Pablo comienza diciendo algo que nosotros también creo que sabemos de memoria, cantamos también en un bello coro: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Regocijaos en el Señor, ¿cuándo? Siempre. Esto significa que los cristianos no solo deben tener gozo cuando las cosas van bien, cuando nace un nuevo miembro de la familia tan esperado, cuando llega el ascenso, cuando llega el aumento salarial, o cuando llega la clase de los miércoles. No siempre usted va a sentir gozo solo por lo que le gusta, por lo que quiere, por lo bueno, por lo feliz, por lo alegre. Dice que debe regocijarse. ¿Cuándo? Siempre. Dígame si el hecho de que Dios diga que debemos regocijarnos siempre no es uno de los mandamientos, no es una de las peticiones más difíciles de comprender y aún más difíciles de aplicar de la Biblia. Que pedirle a la familia que acabamos de acompañar estos días, que en medio de lo que estaban pasando se regocijaran. Pedirle al que acaban de despedir que se regocije. Pedirle al que acaban de diagnosticarle una enfermedad seria que se regocije. Decirle a alguien que nos está contando que no tiene, como decimos popularmente en nuestro país, no tiene que poner en la paila o en la cacerola o en la olla para hermanos de otros países, ¿no? Decirle, pero regocíjese, hermano, regocíjese en el Señor. Hermano, ¿usted oyó lo que le acabo de decir? No tengo que almorzar ahorita. Sí, yo le escuché, por eso le digo, regocíjese en el Señor siempre. No, hermano, es que mi hijo está esperando un dinero y no sé cómo lo voy a producir en tan pocos días, hermano, y eso es urgente. Ok, hermana, regocíjese en el Señor. Pero usted oyó lo que le acabo de decir. Sí, por eso regocíjese en el Señor. ¿Notan? Para nosotros, los humanos que estamos acostumbrados demasiado a este mundo, a lo físico, a lo tangente, a lo palpable aquí, es tan difícil entender lo espiritual. ¿Recuerdan cuando Jesús les dijo a los apóstoles, hay muchas cosas que tengo que decirles, pero no sé si las puedan soportar? Pedro, hablando acerca de los escritos de Pablo, específicamente hablando acerca de las cosas que sucederán al final, dice que algunas de esas cosas son difíciles de entender, al punto de que los inconstantes y los indoctos las tuercen. ¿Cómo podemos regocijarnos incluso en tiempos de adversidad? Recuerden lo que aprendimos en el capítulo 3. ¿Cómo podemos todos pensar lo mismo? ¿Cómo podemos todos pensar igual, tener el mismo parecer, el mismo sentir, el mismo amor? ¿Cómo? Siguiendo una misma regla. 3:16.
Bueno, vamos a la regla, vamos a la guía y vamos a ver cómo podría alguien, ¿es realmente así? ¿Puede uno regocijarse en medio de las situaciones difíciles de la vida? Después de ser golpeado severamente, no una bofetada, no el aruñazo o la mordida de un animal. Después de haber sido golpeado severamente por los líderes judíos, la Biblia dice que el apóstol Pedro y el apóstol Juan, Hechos 5:41, ¿qué pasó con ellos? Hechos 5:41, los apóstoles no nos van a pedir algo que ellos no hayan vivido, no hayan experimentado y hayan demostrado fidelidad al mandamiento de Dios. Note que Pablo nos dice que debemos regocijarnos siempre y vamos a ver si eso aplica a ciertas situaciones de la vida. 5:41, ¿cómo salieron Pedro y Juan de esa golpiza que les dieron? Los azotaron y los amenazaron. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Qué le daba alegría a Pedro y a Juan? ¿El golpe? ¡Oh, qué bueno! Deme de nuevo, que a mí me gusta que me golpeen. ¿Será que el cristianismo es masoquismo? El masoquista disfruta el dolor, el maltrato. ¿Es eso? No, el texto dice claramente, obviamente que nadie quiere ser golpeado, pero ellos no estaban gozosos por los golpes, estaban gozosos por el motivo de los golpes. Entonces, obviamente uno no se va a gozar de que el familiar haya muerto. Uno se goza de que murió en Cristo, de que murió en paz con el Señor y consigo mismo. Entonces, dentro de algo que es desagradable, detestable, en este caso de Pedro y Juan, injusto, la alegría no era qué bueno que me pegaron, ojalá me peguen de nuevo. Usted los vio al día siguiente, ¿me pueden pegar de nuevo? No. Entonces no era masoquismo, es que encontraban que había sobre lo que terrenalmente cualquiera podría ver y decir, seguro de ahí saldrán sin ganas de volver a la iglesia. Seguro de ahí saldrán y ya no se atreverán a pararse en una plaza a predicar el evangelio. No, ellos estaban claros y dice, hemos sido, nos han tenido por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y en eso se gozaban. Una de las mayores tentaciones para los cristianos de la generación actual, una generación que ya le están poniendo un sobrenombre. Ustedes saben cuál es ese sobrenombre que le están poniendo a nuestra generación, o a la, no tanto a la nuestra, a las que vienen aquí. ¿Cómo le están llamando a la generación más reciente? La generación de cristal. En cuanto a los, no me digas eso porque me ofende, no me digas eso porque me molesta, no me presiones porque me da estrés, me da ansiedad. No, por favor, es más, no me castigues porque te denuncio. Cuando todos los adultos que estamos aquí pasamos en diferentes medidas por una disciplina rigurosa, severa, contundente, ¿verdad, hermana Paula? Y a pesar de ello, hoy, ¿qué son? Hombres que todo eso igual les ayudó a evitar muchos males en la vida, y aquí están hombres haciendo su labor, están en Cristo también. Por lo tanto, en nuestra generación, donde todo es ofensa, donde todo es demasiado, donde todo me oprime y todo me da ansiedad, hay la tentación no solo de que también los problemas y las situaciones nos lleven a un punto en el que nos quebremos, en el que desfallezcamos, en el que fácilmente nos desplomemos, como si no tuviéramos esperanza, como si no tuviéramos grandes y maravillosas, cantaba el hermano, o fue el hermano José, perdón, promesas. Tenemos las promesas del Señor, tenemos el conocimiento de Dios, que sin arrogancia, pero como hablando de una realidad, nos debe tener por encima de la comprensión que tiene de la vida y de sus situaciones el mundo. No puede ser que yo reaccione ante la muerte igual que reacciona un mundano.
Ante un diagnóstico grave de enfermedad, ¿cómo reacciona un mundano? Ante un despido, ante cualquier situación adversa, ¿cómo reacciona un mundano? Porque él y yo no somos iguales en cuanto al conocimiento. Y no somos iguales en cuanto a las promesas de Dios. Yo estoy en Cristo. Entonces no debo reaccionar de manera desproporcionada. Y hermanos, estoy convencido de que si el Señor, allá en Mateo 14:31, le pudo decir a Pedro, como hombre de poca fe, porque el hombre vio, hermanos, ese mar embravecido, ese viento, hermanos, terrible, que usted y yo dentro de la casa, cuando el viento arrecia de verdad, sentimos temor. Me va a decir que no. Sentimos algo de temor, sentimos que la casa se va a desarmar. Sentimos que algo muy malo puede pasar, que un árbol puede caer a nuestra casa, puede caer sobre nuestro auto. Y sentimos temor. Y el hombre estaba sobre las aguas, algo que naturalmente es imposible. No se puede caminar sobre las aguas. Un simple hombre no puede vencer el mar, no puede vencer al viento. Y Jesús le dijo, hombre de poca fe. Quiero, hermanos, que por favor nos pongamos en el lugar de Pedro. Quiero que nos metamos en el texto, que no solo leamos, sino que leamos. Enfrente tengo yo 3 leones, están sueltos, y alguien dice, ve al correo y regresa y tráeme tal cosa. 3 leones hambrientos allí. ¿Qué dice la lógica? ¿Qué dice la naturaleza? Que no voy a llegar vivo. Pero alguien me dice, ¿cómo? Pero, hombre de poca fe, ¿por qué tienes miedo? Ah, que ¿por qué tengo miedo? O sea, tú piensas que allá hay 3 gatos, nada más. O que esos leones que están ahí están pintados. O sea, tú no estás viendo lo que está allí. Sí, por supuesto lo estoy viendo. Pero ¿por qué dudas? ¿Por qué tienes miedo? Y siempre en los sermones, en las clases, se vuelve a enfatizar lo mismo. Pero cuando llega la situación, a veces parece que no estamos preparados. Hermano, esto no es una clase para teoría. Esto es para que lo tengamos allí para cuando llegue el momento y estén los leones allá afuera y yo tengo la promesa. Estoy hablando metafóricamente porque nos visitan mucho en la página, no vaya a ser que alguien crea que estoy diciendo que literalmente podemos hacer eso sin morir o sin riesgo. No, es un ejemplo, tratando de ver el ejemplo de Pedro. Estoy ante una situación que lógicamente nadie va a decir, vas a pasar por allí y no te va a pasar nada. Pero, ¿y si Dios dice que sí? ¿Y si Dios dice que sí puedo hacerlo? Pedro había visto a Jesús ya hacer maravillas, cosas increíbles que no podía hacer nadie más. Y había escuchado de su maestro Juan el Bautista otras cosas más. Pero, no es, ¿qué decimos acá en nuestro país? No sé si en Centroamérica, pero en nuestro país, ¿qué decimos? No es lo mismo verla venir que hablar con ella, ¿no? No es lo mismo. Ahora él estaba en la situación. Y mire que Jesús le dice, hombre de poca fe. ¿Por qué? Decía, porque en los sermones y en las clases les volvemos a recordar, el gran error de Pedro fue no mirar simplemente, solamente a Jesús. No escuchar únicamente, solamente a Jesús. Olvídese del viento, olvídese del mar, olvídese de la lógica, olvídese de lo que dice la ciencia, la estadística, lo que sea. Nuestro Dios es, siempre se lo repito, todopoderoso. Todopoderoso. Pero en ese momento Pedro dudó. Hermanos, Pedro se preocupaba de ahogarse en una terrible tempestad, en el mar. ¿A qué se dedicaba Pedro? ¿A qué se dedicaba Pedro? Pescador. Era pescador. Entonces él sabía bastante de eso. Él había visto gente morir en la barca.
¿Cómo sería caminando sobre el agua? ¿Tenía razones, motivos? Sí, pero aún así Jesús le reclamó: hombre de poca fe. Ahora, si Dios nos mirara ahora a nosotros, ¿cómo nos ponemos? Cuando se acaba un trabajo, recuerdo el día, y voy a pedirle permiso aquí públicamente a la hermana Emi para contar la anécdota. Recuerdo el día que la hermana me contó: hermano, ya, me cesaron en el trabajo. Pero no vi a la hermana desesperada, angustiada, llorando. Me dice la hermana: voy a tomarme unos días, compartir con mi familia, ir a unos lugares que había querido ir. Por ahí voy a meter papeles, voy a ver lo de mi profesión. O sea, la hermana vio un panorama súper amplio enfrente suyo. No vio la tormenta, no vio el mar, no vio las circunstancias, vio que en medio de todo siempre tenemos a nuestro Dios. Y Dios le volvió a proveer una vez más a nuestra hermana, y ahí está nuestra hermana, con su trabajo, con su estabilidad. Todo el tiempo, hermanos, no, y lo he dicho desde el domingo o desde el miércoles pasado, todo el tiempo esto no va a funcionar como un negocio, como un cajero automático. Ah, sí, eso le pasó a la... Ah, listo, cuando yo pierda mi trabajo, también antes del mes me van a llamar a mí al otro. No, tal vez no. Tal vez no. Yo pasé meses donde no recibí oportunidades laborales. Pero cuando ya me faltaba lo último, llegó una oportunidad. No llegó cuando yo tenía el botín, como decimos a veces. Llegó cuando ya casi me iba a quedar sin nada. Y cada circunstancia es diferente, pero la realidad sigue siendo la misma. Dios dice que debemos encontrar siempre regocijo aún en medio de las adversidades. Y no debemos permitir que la mentalidad frágil del mundo, de derrumbarse, de desplomarse ante la mínima o máxima dificultad, se nos contagie. No podemos, hermanos, como dice él en Tesalonicenses, estar entristecidos como los que no tienen esperanza. Eso no puede ser. Por lo tanto, el versículo 4 de nuestro texto desafía a todo cristiano, no solo a creer en Dios. Sí, Dios existe. Sí, Dios tiene poder. Sino a confiar tanto en Él que podamos regocijarnos incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desesperanzador. Esta convicción de saber que Dios está con nosotros, de saber que Dios nos ha dado lo más grande y más maravilloso, y que todo lo demás, como dijo Pablo en alguna ocasión, en esta carta en comparación con Él, es basura, aunque para nosotros es riquezas, bienes, lo que siempre he deseado, lo que siempre he querido, lo que creo que necesito, comparado con Cristo, es basura. Si al final lo pierdo todo, no importa, me regocijo porque tengo a Cristo. Cuando llegamos a ese punto, ¿sabe qué pasa? Que sentimos que la vida nos cambia. O nos damos cuenta que la vida nos cambia, para ser más preciso. Porque cuando cambia nuestra actitud, ya no importa lo que pase alrededor. Estamos preparados para todo. Y el que está preparado para todo tiene una actitud diferente hacia la persecución, hacia el miedo, hacia la escasez, incluso hacia la muerte. ¿Tendría el hermano temor en sus últimos días? No lo sé, no lo conversé con él, no lo escuché. Probablemente no, su familia dice que no le veían esa actitud, no le veían ese temor. Porque el que ha cambiado su manera de pensar, cambia todo a su alrededor. Tenemos que pensar como Dios quiere que pensemos. El ejemplo clásico de el valor de esta convicción que nosotros debemos tener se encuentra precisamente en una parte de la historia del apóstol Pablo. Allá cuando tuvo aquel naufragio que registra nuestro amado hermano Lucas. Gracias, hermano Carlos. En Hechos 27, 9 al 44, dice que mientras él estaba de pie en la cubierta de aquel barco, navegando en medio de un mar agitado, donde ese mar estaba golpeando a ese barco por todos lados,
y en medio de unos 275 pasajeros que dice que ya estaban convencidos de que iban a perder la vida, ya estaban al borde del pánico total, Pablo pudo decir con calma: tened ánimo. Ya Dios le había revelado que no se iba a perder ninguna vida allí. Y luego simplemente añadió, Hechos 27, 20 al 25, yo confío en Dios. Si estás viviendo y estás pasando esto, ¿por qué te veo tranquilo? Porque yo confío en Dios. ¿Y por qué si ha pasado esto en tu vida tú piensas que hay varias posibles soluciones o respuestas? Porque yo confío en Dios. ¿Por qué no estás derribado? ¿Por qué no estás destruido? ¿Por qué no has caído en depresión? ¿Por qué esto no te ha aplastado? Si humanamente, volvemos al caso de Pedro sobre el agua, humanamente sería entendible. Mira todo por lo que has pasado. Mira todo lo que te está pasando. Yo humanamente te entiendo, pero lo que me sorprende es ¿por qué cantas himnos a medianoche en el cepo dentro de una cárcel de máxima seguridad? Pablo y Silas responderían: porque yo confío en Dios. Uno de los grandes principios de la Biblia es que a medida que la fe aumenta, la preocupación disminuye. Por lo que si a usted no lo deja dormir la preocupación, ese termómetro que le está diciendo de su fe, alerta. Si alguno de los que está aquí ha perdido el sueño por algo, también está perdiendo la fe. No se preocupe porque no pudo dormir. Preocúpese porque el hecho de no haber podido dormir significa que está perdiendo la fe. El hecho de no comer debido a una situación, no le preocupe tanto el cómo se le va a disparar ciertos indicadores en el cuerpo. Preocúpese de cómo se están disparando ciertos indicadores en el alma. ¿Qué venimos a hacer aquí si no creemos realmente en Dios? ¿Qué venimos a hacer aquí si no confiamos en todas sus promesas? Y si no confiamos en todas las cosas que estamos aprendiendo en esta pequeña sección. Y en nuestro texto actual, Pablo, quien pasó buena parte de su ministerio en mazmorras, que no eran las de hoy, que a pesar de que se vean feas y todo, pero tienen ciertas comodidades que no había en el primer siglo, él, hermanos, pudo añadir en el versículo 11 de nuestro capítulo de estudio, que es el 4, que dice la Escritura: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sin embargo, esta convicción de Pablo no llega fácilmente a la vida de un cristiano, eso hay que reconocerlo. Más bien debe ser aprendida a medida que el cristiano va madurando en las cosas de Dios. En 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 8 y 9, por ejemplo, Pablo describe la terrible persecución que sufrió en Asia, y muchos comentaristas de la Biblia creen que se refería especialmente a la escena violenta donde los efesios se alborotaron a tal grado, hermanos, violento, que dice que gritaron hasta por 2 horas: grande es Diana de los efesios. ¿Usted sabe lo que es oír no sé cuántos, 30,000, 40,000, 50,000 personas bravísimos gritando eso durante 2 horas, hermano? Humanamente usted lo que puede sentir es: me van a destrozar, me van a matar de una manera horrible. Pablo más tarde dijo que la tensión y la furia en esas horas tan tensas, sí, humanamente lo convencieron de que iba a morir. Sin embargo, hermanos, escuche por qué Pablo dijo que Dios permitió que enfrentara tan terrible situación. Comenzando en 2 de Corintios 1, 8 al 9, ¿qué leemos? Vio, perdió la fe de que lo íbamos a leer y volvió a cerrar la Biblia. 2 de Corintios 1, 8 y 9. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero estuvimos en nosotros mismos
para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Amén. Incluso, hermanos, ampliando aún más allá esto de mantener la convicción a pesar de la oposición, de la persecución, de la presión que puede venir de todos lados, definitivamente tenemos que hablar de que ahora, en un momento en que las personas, al igual que los hebreos, debido a la burla de otros, debido a querer agradar a otros, debido a ya no querer seguir peleando con sus familias o perdiendo amistades dentro de la iglesia, han terminado desviándose y han terminado comprometiendo la verdad, con tal de no sufrir hasta cierto punto una persecución o oposición, o como digo, tener que alejarse de hermanos por quienes siente un afecto muy especial, muy grande. Y hoy cada anciano, cada líder, cada predicador debe examinar su propia alma para ver si ha aprendido esta lección. Aunque nuestras persecuciones obviamente son mucho menos intensas, graves y violentas que en el siglo I, el equivalente moderno a nuestros problemas en Asia, como los que tenía Pablo, radica ahora, como digo, en aquella enorme presión que se ejerce sobre muchos predicadores del Evangelio, ancianos, líderes, simplemente de mirar hacia otro lado, mientras las fuerzas de la apostasía, de la desviación, del liberalismo se permiten correr desenfrenadamente dentro de la hermandad. Contentarse con predicar planteamientos débiles y sermoncillos que podrían presentarse sin objeción, incluso en cualquier denominación de nuestro país, mientras aquellos lobos con piel de oveja que decía Jesús son promovidos como si fueran ovejas ejemplares, es ser un predicador, un maestro de la Biblia sin conciencia. Lo único más despreciable que la actitud de aquellos que intentan intimidar a los predicadores del Evangelio es la disposición de esos predicadores a no decir nada al respecto por temor a perder sus salarios, a perder membresía o a perder la amistad o popularidad entre aquellos círculos. Los ancianos, los líderes que están dispuestos a permitir que los maestros liberales se infiltren, incluso sean destacados en nuestras actividades, simplemente porque son muy conocidos en la hermandad, o son muy respetados, o son muy queridos, en lugar de enfrentarse a ellos, de oponérseles de manera enérgica, también demuestran no solo falta de valentía, sino falta de fe. Un hombre así debería inclinar la cabeza avergonzado mientras entrega su renuncia a la congregación a la que ya no está dispuesto a cuidar y a proteger. Recuerde lo que Pablo le dijo a Timoteo en Timoteo 1:9 al 11. Pablo, en contraste, afirma que cuando estaba bajo la enorme presión que enfrentó en Asia, aprendió a confiar en ¿quién? Yo confío en Dios. Si olvida el resto de las cosas que les he dicho hoy, no olviden esa frase, por favor. Y se habrá llevado lo más esencial de la clase. Yo confío en Dios. Él confiaba en aquel que tiene las respuestas y el poder, y no en sí mismo y en sus capacidades, no en un presidente, no en los ricos. Aquí en Filipenses 4:4 va aún más lejos al decir que pase lo que pase, regocijaos en el Señor siempre. Y por si la gente se quedó pensando en lo contradictorio de la situación que vivían y lo que él pedía, ¿qué dice? Otra vez digo, regocijaos. El versículo 5 continúa: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. La Biblia de las Américas traduce así: vuestra bondad sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Mientras que la Biblia del Jubileo utiliza el término modestia: vuestra modestia sea conocida de todos los hombres.
Incluso el tipo de confianza en Dios que nos permite regocijarnos frente a la persecución tiene poco valor, dice el apóstol, si no va acompañado de un espíritu de gentileza, moderación, bondad. El dicho popular de que a las personas no les importa cuánto sabes hasta que se dan cuenta de cuánto ellos te importan a ti, siempre es apropiado. Tiene mucha razón. Puedo saber mucho, puedo hablar mucho, pero la gente lo que quiere saber es, ¿y yo te importo? ¿Sí? Una actitud altanera o una disposición poco amable, indiferente, egoísta, está totalmente fuera de lugar para aquellos que, como el apóstol dice en Efesios 4:15, deben permanecer hablando la verdad, sí, pero ¿cómo? Hablando la verdad en amor. Efesios 4:15. Dicha actitud también genera una reacción negativa en otras personas hoy, en la generación ofendida, la generación de cristal, como nunca antes. Por lo que, si nosotros somos la luz, si estamos para ganar a otros, ¿cómo les vamos a tratar con amargura? Pero hermanos, ¿cómo no les vamos a tratar con amargura si verdaderamente nosotros no hemos aprendido a vivir una vida de regocijo, de paz, de contentamiento? ¿Ve la relación? Si yo crezco en mi fe, ¿qué va a pasar? Si tengo más fe, ¿qué va a disminuir? Decíamos, la preocupación. Si la preocupación, repito, le está quitando el sueño, el hambre, la paz, quiere decir que la fe está desapareciendo en la vida suya. ¿Se recuerdan? Pero ahora lo contrario. Si yo crezco en la fe, ¿qué va a disminuir en mi vida? Las preocupaciones, por lo menos las preocupaciones desproporcionadas. Y si disminuyen las preocupaciones desproporcionadas, ¿qué va a pasar conmigo? Ayer veía un estado por allí, decía alguien, un mundano obviamente, decía, mira, la clave de vivir una vida feliz es que las cosas te importen, y luego dice una palabrota, pero que no te importen nada. No es que las cosas no te deben importar nada, eso no es lo que te dice Dios. Dios lo que dice es, si tú crees y si tú confías, si hay alguien allá afuera, si tú crees, ok, pensé que venía, si tú crees y tú confías, entonces simple y llanamente vas a tener menos preocupaciones, o no vas a llevar tu preocupación a un nivel que no puedas controlar. Si llevas tus preocupaciones a un nivel así que estén bajo control, ¿cómo va a ser tu vida? Una vida de, la primera palabra, regocijo. Y si tu vida está llena de regocijo, ¿cómo te va a ver tu vecino? ¿Cómo te va a ver tu familia? ¿Cómo te va a ver la gente? Alegre, regocijado. Alegre, contento, regocijado. Por eso Pablo conecta el primer versículo con el siguiente al decir, vuestra gentileza, vuestra bondad sea conocida de todos. Pero no va a ser conocida si no trabajamos en nuestra fe, que nos va a ayudar a controlar nuestras preocupaciones para que vuelva a nuestra vida el gozo. Que nuestro Dios Todopoderoso le siga bendiciendo, amados hermanos.